El silencio del palacio de Valdoria se rompió violentamente cuando el estruendo de botas militares resonó por los pasillos de mármol. La princesa Carlota de Valdoria, de apenas 16 años, levantó la vista de sus libros de historia con una expresión que mezclaba curiosidad y alarma. Sus ojos verdes, herencia de su difunta madre, la reina Isabela, se llenaron de sorpresa al escuchar voces graves y autoritarias aproximándose a su torre de estudios. El capitán Rodrigo Mendoza, veterano de 30 años al servicio de la corona, sus órdenes habían sido claras: localizar a la princesa Carlota y escoltarla inmediatamente a los aposentos reales. Lo que no sabía era que esas órdenes provenían de una fuente cuestionable, una que había infiltrado las comunicaciones del palacio durante semanas. Carlota cerró su libro de un golpe seco. Sus tutors le habían enseñado a reconocer los sonidos del palacio, los pasos ligeros de las doncellas, el arrastrar de los pies de los cortesanos mayores, el tintineo de las armaduras ceremoniales durante los cambios de guardia. Pero esto era diferente. Estos pasos tenían urgencia, propósito y algo que la hacía sentir incómoda. Autoridad absoluta. La joven princesa se dirigió hacia la ventana de su estudio, desde donde podía observar los jardines del palacio. El sol de la tarde creaba sombras largas entre los setos perfectamente podados, pero algo en el ambiente se sentía tenso. Los jardineros habían desaparecido, los guardias regulares no estaban en sus posiciones habituales, y un extraño silencio se extendía por los terrenos que normalmente bullían de actividad. «¿Dónde están todos?», murmuró para sí misma, mientras sus dedos tamborileaban nerviosamente contra el cristal de la ventana. El sonido de las botas se hizo más intenso. Ya no era un eco lejano. Ahora podía distinguir al menos 6 pares de pies marchando en formación. Carlota conocía esa formación. La habían utilizado durante los simulacros de emergencia que su padre, el rey Fernando VII de Valdoria, había implementado tras los recientes disturbios en el reino vecino de Castilla del Norte. Su corazón comenzó a latir más rápido. Había ocurrido algo terrible. ¿Estaba su padre en peligro? ¿Su hermano menor, el príncipe Miguel, se encontraba a salvo? Las preguntas se agolpaban en su mente mientras intentaba mantener la calma que le habían enseñado desde pequeña. Una princesa jamás debe mostrar miedo, repetía en su memoria la voz de su institutriz, la señora Beatriz. Los pasos se detuvieron justo al otro lado de la pesada puerta de roble de su estudio. Carlota respiró profundamente. Alisó su vestido azul marino bordado con el escudo real de Valdoria, y se dirigió hacia su escritorio. Si algo grave estaba ocurriendo, quería estar preparada. Tomó la pequeña daga ceremonial que su padre le había regalado en su cumpleaños 15, no como arma, sino como símbolo de su responsabilidad hacia el reino. Un golpe seco resonó en la puerta. No era el toque respetuoso al que estaba acostumbrada, sino algo más imperioso, más demandante. Alteza Real Princesa Carlota. La voz del capitán Mendoza atravesó la madera como una orden militar. Por orden directa del rey Fernando VII, debe acompañarnos inmediatamente a los aposentos reales. La princesa frunció el ceño. Algo en el tono no le sonaba correcto. Su padre siempre enviaba mensajeros corteses, nunca órdenes militares directas. Además, él mismo solía ir a buscarla cuando necesitaba hablar con ella sobre asuntos importantes del reino. ¿Podría mostrarme la orden real, capitán?, respondió con voz firme, aunque su pulso se aceleraba. Es protocolo que cualquier orden que involucre a miembros de la familia real sea presentada con el sello oficial. Hubo un silencio tenso al otro lado de la puerta. Carlota pudo escuchar murmullos entre los guardias. Palabras que no alcanzaba a distinguir, pero que le confirmaron sus sospechas. Algo definitivamente no estaba bien. El capitán Mendoza, por su parte, se encontraba en una situación en la orden que había recibido llegó a través de los canales oficiales, pero ahora que la princesa solicitaba ver el documento, se dio cuenta de que nunca había visto el sello real en el pergamino. Su superior inmediato, el comandante Vázquez, le había entregado la orden verbalmente
asegurándole que la urgencia de la situación no permitía demoras burocráticas. Alteza, intentó nuevamente. La situación es de extrema urgencia. Su seguridad puede estar en peligro si permanece en esta torre. Carlota sintió un escalofrío. Su seguridad en peligro. La torre de estudios era uno de los lugares más seguros del palacio, ubicada en el corazón de la estructura, rodeada por múltiples niveles de seguridad y con acceso limitado. Si realmente había una amenaza, ¿por qué no habían sonado las campanas de alarma? ¿Por qué no había escuchado los cuernos de guerra que alertaban a todo el palacio en caso de emergencia? La joven princesa se acercó silenciosamente a la puerta y presionó su oído contra la madera. Podía escuchar la respiración pesada de los hombres al otro lado, el ligero tintineo de las armaduras, pero también algo más, pasos adicionales que se acercaban. No eran botas militares. Estos pasos eran más silenciosos, más cautelosos. De repente escuchó la voz familiar de su dama de compañía, doña Ellen Morales, una mujer de mediana edad, que había servido a la familia real durante más de 2 décadas. ¡Capitán Mendoza! La voz de doña Ellen sonaba confundida y preocupada. ¿Qué está ocurriendo aquí? Su Alteza Real tiene clases de protocolo diplomático en 30 minutos. No estaba prevista ninguna escolta militar en su agenda. Señora Morales, respondió el capitán con notoria tensión en su voz. Tenemos órdenes directas del rey. La princesa debe acompañarnos inmediatamente. ¿Órdenes del rey? Doña Ellen parecía genuinamente sorprendida. Pero yo acabo de hablar con su majestad hace menos de 1 hora. Estaba revisando los preparativos para la cena de gala de mañana con el embajador de Francia. No mencionó nada sobre cambios en la agenda de la princesa. El silencio que siguió fue ensordecedor. Carlota sintió que su instinto había sido correcto. Algo definitivamente estaba mal. Su dama de compañía acababa de de confirmar sus sospechas. Su padre no había enviado estas guardias. La mente de la princesa comenzó a trabajar rápidamente. Si estos hombres no actuaban bajo órdenes reales, ¿quién los había enviado? ¿Y con qué propósito? Durante las últimas semanas había escuchado rumores en los pasillos del palacio sobre tensiones políticas crecientes, disputas entre nobles sobre la línea de sucesión y susurros sobre una posible conspiración para desestabilizar el reino. Recordó las conversaciones que había presenciado accidentalmente entre su padre y sus consejeros más cercanos. Hablaban de Lord Alejandro Villarreal, un noble ambicioso, que había estado cuestionando públicamente algunas decisiones del rey. También mencionaban al duque de Montemayor, quien había estado ausente de la corte durante semanas sin explicación oficial. Doña Elena, Carlota habló en voz alta, lo suficientemente fuerte como para que todos en el pasillo pudieran escucharla. ¿Podría enviar un mensajero a mi padre inmediatamente? Necesito confirmar personalmente cualquier cambio en mis horarios. Como futura reina de Valdoria, es mi responsabilidad asegurarme de que todos los protocolos se siguen correctamente. Era una movida inteligente. Al invocar su posición como heredera al trono y insistir en el protocolo, estaba poniendo a los guardias en una situación difícil. Si realmente actuaban bajo órdenes reales, no tendrían problema en esperar la confirmación. Si sus intenciones eran otras, se verían forzados a mostrar sus verdaderas cartas. El capitán Mendoza sintió que la situación se le estaba escapando de las manos. Sus órdenes habían sido claras. Traer a la princesa por cualquier medio necesario. Ahora se enfrentaba a una joven que claramente sospechaba de sus motivos y a una dama de compañía que había contradictado directamente la legitimidad de su misión. Alteza. Su voz ahora sonaba más tensa, más desesperada. No tenemos tiempo para confirmaciones. Debe venir con nosotros ahora. Fue entonces cuando Carlota tomó la decisión que cambiaría el curso de los eventos. En lugar de abrir la puerta, se dirigió rápidamente hacia su escritorio y presionó un panel secreto que su padre le había mostrado años atrás.
Era un sistema de comunicación de emergencia que conectaba directamente con los aposentos reales y la sala de guardia principal. La pequeña campanilla sonó 3 veces en el escritorio, la señal de que la conexión estaba activa. Papá habló claramente hacia el pequeño dispositivo. Hay guardias en mi puerta que dicen actuar bajo tus órdenes. Pero doña Elena dice que acabas de hablar con ella y no mencionaste nada. ¿Puedes confirmar si enviaste al capitán Mendoza a buscarme? Al otro lado de la puerta, el pánico comenzó a extenderse entre los guardias. Si la princesa realmente estaba hablando directamente con el rey, su misión acababa de complicarse enormemente. El capitán Mendoza tomó una decisión precipitada que revelaría completamente sus verdaderas intenciones. En lugar de esperar la respuesta del rey, golpeó la puerta con más fuerza. Abra inmediatamente, Alteza. Es una orden directa. Pero Carlota ya había escuchado la respuesta que necesitaba a través del dispositivo de comunicación. La voz familiar y confundida de su padre llenó el pequeño estudio. ¿Qué guardias, mi querida Carlota? Yo no he enviado a nadie a buscarte. Mantén la puerta cerrada hasta que llegue con la Guardia Real legítima. La cara de sorpresa de la princesa Carlota lo decía todo. Acababa de descubrir que estaba siendo víctima de una conspiración que había llegado hasta las mismas puertas de sus aposentos privados. El sonido de la madera astillándose resonó por toda la torre cuando el capitán Mendoza y sus hombres comenzaron a forzar la puerta del estudio de la princesa Carlota. La confirmación del rey había llegado demasiado tarde para detener la conspiración que ahora se desarrollaba abiertamente ante sus ojos. Los conspiradores habían decidido que ya no podían mantener la fachada de legitimidad. Carlota retrocedió instintivamente hacia el centro de la habitación, su mente trabajando rápidamente para evaluar sus opciones. La daga ceremonial en su cinturón se sentía inadecuada contra 6 guardias armados. Pero su padre le había enseñado que la inteligencia era un arma más poderosa que cualquier espada. Sus ojos recorrieron la habitación, buscando cualquier ventaja que pudiera utilizar. El estudio era espacioso, con estanterías altas llenas de libros, mapas antiguos del reino colgando de las paredes, y un gran escritorio de caoba, ubicado cerca de la ventana. Pero lo más importante era algo que los conspiradores desconocían. Había más de una salida de la habitación. Durante su infancia, Carlota había descubierto un pasaje secreto detrás de una de las estanterías, un remanente de los días antiguos cuando el palacio fue construido como fortaleza y necesitaba rutas de escape en caso de asedio. Su padre había sellado la mayoría de estos pasajes años atrás, pero había mantenido algunos activos para emergencias exactamente como esta. Los golpes en la puerta se intensificaron. Podía escuchar las voces de los conspiradores discutiendo entre ellos. Claramente nerviosos ahora que sabían que el rey estaba al tanto de su presencia. Doña Elena gritaba desde el pasillo, exigiendo que se detuvieran, pero sus protestas fueron silenciadas bruscamente. El corazón de Carlota se encogió al imaginar lo que podrían haberle hecho a la mujer que había sido como una segunda madre para ella. Princesa Carlota, la voz del capitán Mendoza ahora sonaba desesperada. Si no abre la puerta, nos veremos obligados a usar la fuerza. No queremos lastimar a nadie. La ironía de sus palabras no se perdió en la joven. Si realmente no querían lastimar a nadie, ¿por qué estaban forzando la puerta de una princesa desarmada? Sus intenciones eran claras. Necesitaban capturarla para usar como moneda de cambio en algún plan más grande contra su padre. Carlota se dirigió silenciosamente hacia la estantería del lado este de la habitación. Sus dedos encontraron el libro específico que activaba el mecanismo secreto. Historia de las guerras de sucesión en Europa. Un volumen pesado encuadernado en cuero rojo. Lo empujó hacia adentro y giró ligeramente hacia la izquierda. El sonido mecánico fue apenas audible bajo el ruido de los golpes en la puerta principal. La estantería se deslizó hacia un lado, revelando un pasillo estrecho y oscuro. Sin embargo, Carlota no huyó inmediatamente. Tenía un plan más audaz en mente.
Si iba a escapar, quería haber conseguido información valiosa sobre la identidad y motivaciones de los conspiradores. Se acercó cautelosamente a la puerta y presionó su oído contra la madera una vez más. Las voces al otro lado eran ahora más claras, más urgentes y menos cuidadosas sobre lo que decían. El comandante Vázquez dijo que teníamos 30 minutos antes de que el rey regresara de su reunión con el embajador, murmuró uno de los guardias. Ya han pasado 25. ¿Y qué propones que hagamos?, respondió otro. Que abandonemos la misión, ahora que estamos tan cerca. Lord Villarreal será ejecutado si fallamos, intervino una tercera voz. The guy did tell us what he wants. No poseos, but significant errors. Carlotta sintió una mezcla de triunfo y horror. Sus sospechas sobre Lord Alejandro Villarreal habían sido correctas. Perioda tenía la confirmación de que este no era simplemente un acto de rebelión aislado. Era parte de una conspiración más amplia que involucraba al menos al comandante Vázquez y posiblemente otros miembros de la nobleza. El sonido de madera astillándose se intensificó. La puerta no resistiría mucho más tiempo. Carlotta tomó rápidamente papel y tinta de su escritorio y garabateó una nota urgente. Papá Lord Villarreal está detrás de esto. El comandante Vázquez también está involucrado. Han infiltrado la guardia. No confíes en nadie hasta que investigues quién más puede estar comprometido. Voy a los túneles antiguos. ¿Te amo? Centésimo dobló la nota y la colocó en el dispositivo de comunicación secreto, activando el mecanismo que la enviaría directamente a los aposentos de su padre. Luego tomó su capa de viaje, algunos documentos importantes de su escritorio que podrían ser valiosos para los conspiradores, y se dirigió hacia el pasaje secreto. Justo cuando la princesa desaparecía en la oscuridad del túnel, la puerta de su estudio finalmente cedió. Los fragmentos de madera volaron por la habitación cuando 6 hombres armados irrumpieron en el espacio, sus espadas desenvainadas y expresiones tensas en sus rostros. El capitán Mendoza fue el primero en entrar, seguido de cerca por sus hombres. Sus ojos recorrieron rápidamente la habitación vacía, deteniéndose en la ventana abierta. «Revisen el exterior», gritó a 2 de sus hombres. «Puede haber usado las enredaderas para bajar al jardín». Mientras 2 guardias corrían hacia la ventana, los otros comenzaron a buscar sistemáticamente por la habitación. Volcaron cajones, movieron muebles y examinaron cada rincón posible donde una persona podría esconderse. Fue el guardia más joven, un soldado llamado Diego Torres que había sido reclutado recientemente para la conspiración, quien notó algo extraño. Capitán, llamó desde el lado este de la habitación. Esta estantería parece haber sido movida recientemente. Hay marcas de arrastre en el suelo. Mendoza se acercó rápidamente y examinó el área. Efectivamente, había señales sutiles de que la pesada estantería había sido desplazada. Sus ojos entrenados notaron también que algunos de los libros parecían estar fuera de lugar, como si alguien hubiera estado manipulando el mecanismo de apertura. «Hay un pasaje secreto», exclamó, comenzando a examinar los libros uno por uno. «Ayúdenme a encontrar el mecanismo». Mientras los conspiradores buscaban frenéticamente la entrada al túnel, Carlotta ya estaba varios metros adentro del pasaje, moviéndose tan silenciosamente como le era posible en la oscuridad casi completa. El túnel olía a humedad y a siglos de desuso, pero ella lo conocía bien de sus exploraciones infantiles. El pasaje serpenteaba a través de las paredes del palacio, conectando eventualmente con una red más amplia de túneles que su bisabuelo había mandado construir durante una época de guerra civil. Algunos llevaban a los establos, otros a la cocina, y unos en particular llevaba directly as RBA Protector Preventers at Right, donde sabía que su padre solía retirarse cuando necesitaba pensar en soledad. Pero Carlotta tenía un destino diferente en mente. Necesitaba llegar a la torre de comunicaciones del palacio, donde podría enviar mensajes urgentes a los comandantes militares leales en otras partes del reino. Si la conspiración era tan extensa como sospechaba, su padre necesitaría ayuda externa para mantener el control de la situación. Atrás, en el estudio,
El capitán Mendoza finalmente encontró el mecanismo correcto. La estantería se deslizó hacia un lado con un gemido metálico, revelando la boca oscura del túnel secreto. Torres Ramírez, conmigo, ordenó encendiendo una antorcha que había tomado del pasillo. El resto, regresen al comandante Vázquez y reporten la situación. Díganle que la princesa ha escapado pero que estamos en persecución. Los tres hombres se adentraron en el túnel. Sus pasos pesados y el eco de sus armaduras, anunciando su presencia a cualquiera que estuviera lo suficientemente cerca para escuchar. No tenían la ventaja del conocimiento íntimo del palacio que poseía Carlota, pero tenían antorchas y determinación alimentada por la desesperación. Mientras tanto, en los aposentos reales, el rey Fernando VII acababa de recibir el mensaje urgente de su hija. Su expresión se endureció al leer las palabras que confirmaban sus peores temores. Durante semanas había sospechado que algo se gestaba en la corte, pero había esperado estar equivocado. Inmediatamente convocó a sus guardias más confiables, hombres que habían servido a la corona desde antes de su propio reinado, y cuya lealtad estaba fuera de toda duda. El capitán general Marcos Sandoval, veterano de incontables campañas y mentor personal del rey, fue el primero en Sandoval, el rey habló con urgencia controlada. Necesito que reúnas a todos los hombres en cuya lealtad confías completamente. Parece que tenemos serpientes en nuestro nido, y mi hija está en peligro inmediato. El capitán general, un hombre de 60 años con cicatrices que contaban historias de décadas de servicio, asintió gravemente. ¿Cuántos hombres, Majestad? Todos los que puedas encontrar en los próximos 10 minutos. Why Sandoval? El rey pausó, sus ojos reflejando una determinación férrea. Quiero que Lord Villarreal y el comandante Vázquez sean arrestados inmediatamente. Si resisten, tienes autorización para usar cualquier fuerza necesaria. Mientras las fuerzas leales del rey se movilizaban por todo el palacio, Carlota continuaba su travesía por los túneles antiguos, inconsciente de que estaba siendo perseguida. Su respiración se había normalizado y su mente trabajaba en múltiples frentes. ¿Quién más podría estar involucrado en la conspiración? ¿Cuál sería su objetivo final? ¿Y cómo podría ella ayudar a su padre a proteger el reino? Las respuestas a estas preguntas tendrían que esperar. Por ahora, su prioridad era llegar a un lugar seguro y establecer comunicación con las fuerzas leales. Pero lo que no sabía era que la conspiración era aún más profunda y más peligrosa de lo que había imaginado, y que su escape era solo el comienzo de una lucha que determinaría el futuro de Valdoria. En las profundidades de los túneles del palacio, la princesa Carlota se detuvo en una intersección de 3 caminos, su corazón latiendo fuertemente en el silencio húmedo que la rodeaba. La luz tenue que se filtraba desde arriba a través de pequeñas rejillas de ventilación apenas iluminaba los símbolos antiguos grabados en las paredes de piedra, marcadores que su bisabuelo había mandado tallar para guiar a quienes conocieran su significado. Sus dedos trazaron cuidadosamente el símbolo de una corona atravesada por una espada, que indicaba el camino hacia la torre de comunicaciones. Pero antes de continuar, escuchó algo que hizo que su sangre se helara. El eco distante de pasos pesados y voces masculinas. Los conspiradores habían encontrado el túnel y la estaban siguiendo. Carlota se obligó a mantener la calma. Conocía estos pasajes mejor que cualquier otra persona viva en el palacio, una ventaja que debía explotar al máximo. En lugar de dirigirse directamente hacia la torre de comunicaciones, decidió tomar un desvío que la llevaría por un camino más largo, pero que le daría la oportunidad de observar a sus perseguidores y posiblemente tendirles una trampa. Se dirigió hacia el túnel del lado sur, que serpentearía durante varios minutos antes de conectar nuevamente con la ruta principal. Este pasaje particular tenía una característica que recordaba de sus exploraciones infantiles. Una cámara de observación natural donde las voces se amplificaban desde otros túneles, debido a una peculiaridad acústica de la construcción antigua. Mientras se movía silenciosamente por el pasaje estrecho,
Su mente regresó a las conversaciones que había escuchado recientemente entre su padre y sus consejeros. Lord Alejandro Villarreal había estado presionando para cambios en la línea de sucesión, argumentando que una mujer no debería heredar el trono de Valdoria, a pesar de que las leyes del reino claramente establecían que el primogénito, independientemente de género, tenía derecho a la corona. Ahora entendía que sus argumentos públicos habían sido solo la fachada de algo mucho más siniestro. Si no podía cambiar las leyes de sucesión legítimamente, aparentemente había decidido eliminar a los herederos legítimos para crear una crisis de sucesión que él pudiera explotar. El sonido de voces se hizo más claro cuando llegó a la cámara de observación. Se presionó contra la pared fría y escuchó atentamente. «La perdimos». La voz frustrada del capitán Mendoza resonó por los túneles. Estos malditos pasajes son un laberinto. ¿Cómo se supone que encontremos a una persona en esta red de túneles? El comandante Vázquez dijo que Lord Villarreal tenía mapas de los túneles, respondió la voz del guardia Torres. ¿Por qué no los tracimos? ¿Por qué nos 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 tracimos? Nadie mencionó persecuciones por túneles medievales. Una tercera voz, que Carlota reconoció como la del guardia Ramírez, se unió a la conversación. ¿Y qué hacemos si la encontramos? El plan original era presentarla como rescatada de un supuesto intento de secuestro por parte de fuerzas extranjeras. Ahora que sabe que nosotros somos los conspiradores, no va a cooperar con esa historia. Hubo un silencio tenso antes de que Mendoza respondiera, y cuando lo hizo, su voz tenía un tono que hizo que Carlota sintiera escalofríos. Lord Villarreal fue muy claro sobre las contingencias. Si el plan original falla, debemos asegurar que la princesa no pueda interferir con la siguiente fase de la operación. ¿Estás diciendo que...? Torres no terminó la pregunta, pero la implicación era clara. Estoy diciendo que Lord Villarreal se convertirá en regente si algo le sucede tanto al rey como a sus herederos. Mendoza respondió fríamente. Y el príncipe Miguel está actualmente de cacería en los bosques del norte con solo 2 guardias de escolta. Carlota sintió que el mundo se tambaleaba a su alrededor. No solo estaban trascada proved by the Captarasca a ella, también habían planning to other as it chose opens. Miguel tenía apenas 14 años y confiaba completamente en sus guardias asignados. Si esos guardias habían sido comprometidos, sin perder un momento más, abandonó su escondite y se dirigió rápidamente hacia el túnel que la llevaría directamente a la torre de comunicaciones. Ya no importaba si los conspiradores la seguían, tenía que alertar a su padre sobre la amenaza contra Miguel inmediatamente. Sus pies se movían automáticamente por los pasillos familiares mientras su mente trabajaba frenéticamente. ¿Cuándo había salido Miguel de cacería? ¿Quiénes eran los guardias que lo acompañaban? ¿Había alguna manera de contactarlo antes de que fuera demasiado tarde? Recuerda que su hermano llevaba consigo un dispositivo de comunicación similar al que ella tenía en su estudio. Un regalo del inventor de la corte que había desarrollado un sistema de señales que podía funcionar a largas distancias utilizando espejos y luz solar. Otro. Pero para eso necesitaba llegar a la torre de comunicaciones donde se guardaba el equipo principal. El túnel comenzó a inclinarse hacia arriba, indicando que se acercaba a su destino. La torre de comunicaciones había sido construida en la parte más alta del palacio, ofreciendo una vista clara de los alrededores del reino, y una posición ideal para enviar señales a largas distancias. Finalmente llegó a una escalera de piedra estrecha, que ascendía directamente hacia la torre. Sus piernas ardían por el esfuerzo, pero la urgencia la impulsaba hacia adelante. Cada segundo perdido podría significar la diferencia entre salvar a su hermano o perderlo para siempre. Cuando llegó a la puerta que conectaba el túnel con la torre, se detuvo para escuchar. No había sonidos del otro lado. Lo que esperaba significaba que la torre estaba vacía. Empujó la puerta cuidadosamente y se deslizó hacia el interior.
La torre de comunicaciones era una habitación circular con ventanas en todas las direcciones, llena de instrumentos ópticos, telescopios y el complejo sistema de espejos que permitía la comunicación a larga distancia. En el centro se encontraba una mesa con mapas detallados de todo el reino, marcados con las posiciones de las torres de señales y los puestos militares. Carlota se dirigió inmediatamente hacia el sistema de comunicación, pero se detuvo en seco al escuchar voces fuera de la torre. No venían de los túneles, sino del pasillo principal del palacio. Se acercó cautamente a una de las ventanas y miró hacia abajo. Lo que vio la llenó tanto de alivio como de nueva preocupación. Su padre estaba en el patio principal del palacio, rodeado por al menos 20 guardias leales. Pero también podía haber movimiento en otras partes del palacio, figuras que corrían entre las sombras, claramente evitando las fuerzas leales. La conspiración era más extensa de lo que había imaginado. No era solo Lord Belial y unos pocos guardias corruptos. Parecía haber células de conspiradores operando por todo el palacio. Se dirigió rápidamente hacia el sistema de comunicación y comenzó a ajustar los espejos para enviar un mensaje hacia el norte, donde su hermano debería estar cazando. El código que utilizaban era simple pero efectivo, una serie de destellos que formaban palabras cuando se traducían correctamente. Miguel peligro resurrexa inmediatamente guardias compromidos. Confía solo en papá Carlota. Repitió el mensaje 3 veces, esperando que alguien en alguna de las torres de señal intermedias lo recibiera y lo retransmitiera. Pero sabía que era una apuesta arriesgada. Si los conspiradores habían planeado esto cuidadosamente, podrían haber comprometido también algunas de las torres de comunicación. Mientras ajustaba los espejos para enviar el mensaje una vez más, escuchó pasos en la escalera que llevaba a la torre. No eran los pasos pesados de los conspiradores que la habían estado persiguiendo por los túneles. Estos sonaban diferentes, más organizados, más disciplinados. «Princesa Carlota», una voz familiar la llamó desde la escalera. Era el capitán general Sandoval, la voz de autoridad y lealtad que había conocido desde su infancia. «Soy Marcos Sandoval. Su padre me envió en contrasa». Carlota sintió una oleada de alivio, pero la cautela que había desarrollado durante la última hora la hizo dudar. ¿Cómo podía estar segura de que era realmente Sandoval y no otro conspirador fingiéndolo ser? «Capitán Sandoval», respondió desde el interior de la torre. «Si realizes us today, report that story». «¿Cuál fue el primer regalo que mi padre me dio cuando cumplí 10 años?» Hubo una pausa, y luego la respuesta llegó con certeza. «Una pequeña armadura ceremonial de plata, Alteza. Y le prometió que cuando fuera mayor le enseñaría a usar una espada real». Era realmente él. Carlota corrió hacia la puerta y la abrió, encontrándose cara a cara con el hombre que había sido como un tío para ella durante toda su vida. «Capitán General», dijo con voz temblorosa por primera vez desde que había comenzado toda la crisis. «Tenemos que avisar a papá inmediatamente. No solo están tras de mí, también van por Miguel». El capitán general Sandoval estudió la expresión grave de la princesa Carlota y sintió que su corazón se endurecía con la determinación de décadas de servicio militar. Sin perder un segundo, activó el dispositivo de comunicación de emergencia que llevaba consigo, estableciendo contacto directo con el rey Fernando VII. «Majestad», habló con urgencia controlada, «he encontró a la princesa. Está segura, pero tenemos una situación crítica. El príncipe Miguel puede estar en peligro inmediato». La voz del rey crackló a través del dispositivo. «¿Qué has descubierto, Sandoval?» Carlota tomó el dispositivo de manos del capitán general. «Papá, escuché a los conspiradores hablando. Dijeron que Miguel está en los bosques del norte con solo 2 guardias, y que Lord Villarreal planea convertirse en regente si algo nos sucede tanto a ti como a nosotros. Creo que venían tu commentary up our friends. Creo que venían tu came back from his time. This is the book, it's about history. Creo que venían tu commentary. So he is over the Sandoval.
La voz del rey ahora tenía la autoridad fría del monarca que había dirigido un reino durante 2 décadas. Necesito que lleves a Carlota a las habitaciones seguras inmediatamente. Yo me haré cargo de Miguel. No, papá. Carlota intervino con firmeza. No voy a esconderme mientras mi hermano está en peligro. Conozco los bosques del norte tan bien como él. Puedo ayudar a encontrarlo. El capitán general miró a la joven princesa con una mezcla de admiración y preocupación. Había visto esa misma determinación férrea en los ojos de su padre incontables veces a lo largo de los años. Alteza, dijo suavemente. Su padre tiene razón. Su seguridad, mi seguridad, no vale nada si perdemos a Miguel. Carlota lo intended to. Además, si los conspiradores tienen células operando por todo el palacio, ¿dónde realmente estaría segura? Al menos afuera puedo moverme libremente. Antes de que Sandoval pudiera responder, el sonido de pasos múltiples resonó desde la escalera, que llevaba a la torre. No eran los pasos disciplinados de los guardias leales. Estos sonaban frenéticos. Los conspiradores que me perseguían por los túneles, murmuró Carlota. Finalmente continue on to the other side of the city. El capitán general desenvainó su espada inmediatamente, posicionándose entre la princesa y la entrada de la torre. Alteza, hay otra escalera en el lado oeste de la torre que lleva directamente a los establos. Tome caballo y diríjase hacia el campamento militar de la Fortaleza del Águila. El comandante García está al mando allí, y puede confiar en él completamente. ¿Y qué hay de usted?, preguntó Carlota, aunque ya sabía la respuesta. Alguien tiene que detener a estos traidores, respondió Sandoval con una sonrisa grim, y asegurar que no pueden perseguirla. Los pasos se hicieron más fuertes, acompañados ahora por voces urgentes que coordinaban un asalto a la torre. Carlota se dirigió rápidamente hacia la escalera oeste, pero se detuvo para tomar varios elementos del equipo de comunicación, incluyendo un espejo de señales portátil y un mapa detallado de la región norte. Capitán General, dijo mirando hacia atrás una última vez, cuando esto termine, quiero que sepa que siempre lo he considerado familia. Sandoval asintió con orgullo y afecto paternal. Cuídese, Alteza. Jay cuidé a su hermano. Carlota desapareció por la escalera oeste justo cuando los primeros conspiradores llegaban a la entrada principal de la torre. El capitán general se posicionó estratégicamente utilizando la geometría de la habitación circular para maximizar su ventaja defensiva contra múltiples atacantes. Mientras tanto, Carlota emergió en los establos del palacio para encontrar el lugar en una confusión controlada. Guardias leales corrían en todas direcciones, preparándose para lo que claramente sería una batalla dentro del mismo palacio. El caballo de Sandoval, un semental negro llamado Tueno, estaba ensillado y listo, como si el veterano militar hubiera anticipado exactamente esta situación. Sin perder tiempo, Carlota montó a Tueno y se dirigió hacia la salida norte de los establos. Pero antes de partir, se detuvo junto a uno de los guardias que reconoció como leal. «Sargento Morales», le gritó. «¿Ha salido mi padre hacia los bosques del norte?» «Sí, Alteza», respondió el sargento, mientras luchaba por controlar a su propio caballo nervioso. «Partió hace 10 minutos con una escuadra de 20 hombres», dijo que la encontrará en la fortaleza delegada. Carlota espoleó a Tueno y salió disparada del palacio, dirigiéndose hacia los bosques que conocía desde su infancia. El viento de la carrera nocturna azotaba su cabello, pero su mente estaba completamente enfocada en encontrar a su hermano antes de que fuera demasiado tarde. El camino hacia los bosques del norte normalmente tomaba 1 hora a caballo, pero Carlota conocía atajos que podrían reducir el tiempo a la mitad. Mientras cabalgaba, utilizó el espejo de señales para enviar destellos hacia las torres de comunicación, esperando alertar a cualquier guarnición leal sobre la situación de emergencia. Después de 30 minutos de cabalgata intensa, llegó al borde de los bosques donde Miguel solía cazar. La luna llena proporcionaba suficiente luz para distinguir el sendero principal,
pero también significaba que ella sería visible para cualquiera que estuviera observando. Desmontó de Trueno y examinó el suelo cuidadosamente. Sus lecciones de rastreo con el maestro cazador del palacio finalmente demostraron su valor. Podía distinguir las huellas recientes de 3 caballos dirigiéndose hacia el interior del bosque. Probablemente Miguel y sus 2 guardias de escolta. Pero también había algo más perturbador. Huellas adicionales que parecían estar siguiendo el mismo sendero, pero desde una dirección diferente. Alguien más estaba en el bosque, y había llegado después que Miguel. Carlota remontó a Trueno y se dirigió cautelosamente por el sendero, manteniéndose alerta a cualquier sonido o movimiento inusual. Después de 15 minutos escuchó algo que hizo que su corazón se acelerara. Voces humanas en la distancia, y una de ellas sonaba joven como la de su hermano. Desmontó nuevamente y ató a Trueno a un árbol, continuando a pie para evitar hacer ruido. Se acercó sigilosamente hacia el origen de las voces, utilizando los enormes troncos de roble como cobertura. Lo que vio cuando llegó a un pequeño claro le confirmó sus peores temores. Miguel estaba allí, pero no estaba cazando. Estaba rodeado por 6 hombres armados. Esos 2 guardias de escolta estaban claramente entre los conspiradores, no protegiéndolo. Príncipe Miguel, decía uno de los hombres con falsa cortesía. Lamento que sus planes de caza hayan sido interrumpidos, pero tenemos órdenes de escoltarlo de regreso al palacio inmediatamente. ¿Órdenes de quién? Miguel respondió con la misma determinación que caracterizaba a toda su familia. A pesar de ser menor que Carlota, tenía la misma inteligencia naturality, el mismo instinto para detectar situaciones peligrosas. Mi padre no enviaría guardias que no conozco a buscarme. Las órdenes vienen del nuevo Consejo de Regencia, respondió el líder del grupo. Me temo que su padre ha sufrido un accidente desafortunado. Carlota sintió una oleada de furia al escuchar la mentira descarada. Su hermano también reconoció la falsedad inmediatamente. ¿Accidente? Miguel se irguió con dignidad real. ¿Y supongo que mi hermana también sufrió un accidente conveniente? Me temo que sí, Alteza. Por eso es tan importante que regrese con nosotros inmediatamente. Su seguridad es nuestra principal preocupación. Carlota sabía que tenía que actuar rápidamente. Estaba superada en número, pero tenía la ventaja de la sorpresa y del conocimiento íntimo del bosque. Recordó las lecciones de táctica militar que su padre había insistido en enseñarles a ambos, argumentando que un monarca debía entender la guerra para evitarla efectivamente. Sigilosamente se movió alrededor del perímetro del claro, posicionándose donde podría crear la máxima distracción. Encontró un montón de piedras y ramas secas y formuló un plan rápido. Tomó una de las piedras más grandes y la arrojó con fuerza hacia el lado opuesto del claro, creando un ruido fuerte entre los arbustos. Inmediatamente 3 de los conspiradores se dirigieron hacia el sonido para investigar. Miguel, gritó desde su posición oculta. Soy Carlota. Los guardias son traidores. Corre hacia el río. La confusión que siguió fue exactamente lo que había esperado. Miguel, entrenado desde pequeño en situaciones de emergencia, no perdió ni un segundo en cuestionar la voz de su hermana. Se lanzó hacia la espesura del bosque en dirección al río, utilizando su conocimiento superior del terreno para evitar a los conspiradores que trataban de interceptarlo. Carlota emergió de su escondite gritando y creando la mayor distracción posible, arrojando piedras y ramas hacia los conspiradores restantes. No esperaba derrotarlos, solo necesitaba dar a Miguel suficiente tiempo para escapar. Su plan funcionó mejor de lo esperado. En la confusión de la noche y la sorpresa del ataque inesperado, los conspiradores se dispersaron tratando de controlar la situación, permitiendo que ambos hermanos reales escaparan hacia partes diferentes del bosque. Carlota corrió hacia donde había dejado a Trueno, mientras escuchaba a Miguel moviéndose hacia el río como le había indicado. Sabía que él podía nadar perfectamente y que el río lo llevaría hacia territorio más seguro, cerca de la fortaleza del Águila.
Cuando llegó a su caballo, encontró algo que la llenó de esperanza. Su padre y su escuadra de guardias leales acababan de llegar al bosque. El rey Fernando VII desmontó inmediatamente al ver a su hija. Carlota, dijo con alivio evidente en su voz. ¿Dónde está Miguel? Escapando hacia el río, respondió rápidamente. Los conspiradores lo tenían, pero logré crear una distracción. Papá, sus propios guardias de escolta estaban involucrados en la conspiración. El rey asintió gravemente y dirigió a sus hombres hacia el claro donde habían estado los conspiradores. Lo que encontraron allí fue una escena de caos, pero no había señales ni de Miguel ni de sus captores. Pasaron 2 horas tensas organizando equipos de búsqueda, cuando finalmente escucharon el sonido de un cuerno de caza a la distancia, la señal personal de Miguel. Había logrado llegar a la Fortaleza del Águila, donde el comandante García había organizado una fuerza de rescate. Cuando la familia real finalmente se reunió en la fortaleza, el sol comenzaba a salir sobre el reino de Valdoria. Lord Villarreal y sus conspiradores habían sido capturados, y el comandante Vázquez había sido arrestado después de una breve pero intensa batalla en el palacio. ¿Cómo supiste que algo andaba mal desde el principio?, preguntó Miguel a su hermana, mientras se recuperaban en la seguridad de la fortaleza. Carlota sonrió, pero era una serinda que había madurado considerablemente durante las últimas horas. Porque una princesa siempre debe estar preparada para proteger a su reino, respondió. Incluso cuando la amenaza viene desde adentro. El rey Fernando VII miró a sus 2 hijos con orgullo y con una nueva comprensión. La crisis había revelado no solo la extensión de la conspiración contra la corona, sino también la fortaleza, inteligencia y coraje de sus herederos. Valdoria estaría en buenas manos cuando llegara el momento de la sucesión, pero más importante aún, había aprendido que la cara de sorpresa de la princesa Carlota cuando los conspiradores forzaron su puerta había sido el comienzo de su transformación de joven estudiosa a futura reina guerrera. Esa expresión de sorpresa había dado paso a determinación, estrategia y finalmente a victoria. El reino de Valdoria había enfrentado su crisis más grave en décadas, pero había emergido más fuerte, con una línea de sucesión que había demostrado estar a la altura de cualquier desafío que el futuro pudiera presentar.